En el departamento de Cochabamba se han registrado 10 casos de rabia canina. En el cercado se ha registrado tan solo un caso, pero ¿cuáles son las consecuencias de esta cantidad de enfermedad en cuanto a los canes? Vamos a estar hablando acerca de este tema junto al doctor Diego Prudencio, es jefe de zoonosis en Cochabamba. Para nosotros un placer recibirlo, doctor. Muy buenos días. Alejandra, un placer estar con ustedes como siempre, con TLC y toda la teleaudiencia que nos están viendo en este momento. Es importante lo que mencionas, y 10 casos positivos según se reporta el Servicio Departamental de Salud. También de acuerdo al testimonio del jefe de epidemiología de esta entidad departamental, señala que son la mayoría de ellos menores a un año, un dato no menor. Bajo este contexto técnico, nosotros como gobierno municipal de Cochabamba, a la cabeza del alcalde Manfred Reyes Villa, estamos dando cumplimiento a la ley a cabalidad. ¿En qué sentido, Alejandra? En notificar y sancionar a todos los dueños y responsables que no han vacunado a su mascota, considerando la connotación que tiene esta enfermedad, que es 100% mortal y 100% letal, y que puede transmitirse de nuestros animalitos a las personas, lamentablemente. Por tanto, lo que estamos haciendo, Alejandra, al día de hoy es remitir, el día de ayer se ha remitido un plan de mitigación para la circulación del virus de la rabia en el municipio de Cochabamba, más aún considerando los últimos casos positivos suscitados en municipios limítrofes como el de Tequipaya y el de Colcapirua, para poder fortalecer acciones de mitigación con rastrillajes activos, buscando al grupo etario, Alejandra, más importante, que son los cachorros menores a un año. Como mencionó el Servicio Departamental de Salud, es en este año el grupo etario más vulnerable. ¿Por qué? Porque es probable que estos cachorros que han nacido posterior a la campaña de junio del año pasado no hayan recibido inmunización hasta el momento. ¿Por qué? Porque pueden deberse a diversos factores. Puede ser que porque son de personas de bajos recursos y de estratos sociales, como por ejemplo en nuestro caso en la zona sur, donde la gente no puede acceder a un servicio privado, una veterinaria privada, y están esperando expectantes la vacuna correspondiente del ministerio. Sin embargo, también señalar que las personas tienen que ser totalmente responsables en llevar a sus mascotas a hacer vacunar. Los centros de salud tienen vacunas y esto es una obligación que no se puede omitir. Doctor, en una primera instancia sí, aquellos animalitos cuyos dueños no han sido responsables, no les han aplicado la vacunación correspondiente. Pero ¿qué es lo que sucede con esta población de animales que están en las calles? Es un punto importante la población canina en la calle. También hay muchos mitos que hay que romper. Tomamos en cuenta que del 100% de la población canina se estima que un 10% son esos perros que no tienen dueño y que están errantes, que son callejeros, si vale el término, o en situación de calle. Estos animales es evidente que es muy difícil poder aplicar la vacuna y que estén correctamente inmunizados. Pero el 80%, que es la mayor proporción, son perros semidomiciliados, es decir, que tienen dueño pero que están en la calle. A ese grupo de perros hemos podido nosotros atender con mucha solvencia en coordinación con las entidades competentes y hemos alcanzado óptimas coberturas de vacunación desde el 2023 al 2024. Pero es importante también señalar, Alejandra, que ahora lo que se tiene que hacer es activar este plan que acabamos de remitir al Servicio Departamental de Salud, solicitando alrededor de 20,000 dosis de vacuna antirrábica para poder hacer rastrillajes activos con la búsqueda activa, valga la redundancia, de animales menores a un año, sobre todo porque estos son el grupo etario más vulnerable, y también algunos adultos que no han recibido vacuna. Por ejemplo, la perra que dio positivo la semana anterior en el municipio de Cercado es una ejemplar que no tenía una vacuna sola y era de 4 años o tenía 4 años de edad. La hipótesis en este caso puntual es de que ha sido una perra trasladada del municipio de Tequipaya a Cochabamba. Entonces, esto es un problema que obedece a todo el eje metropolitano y a todas las provincias. El Servicio Departamental de Salud tomará las acciones correspondientes con el resto de los municipios. Sin embargo, nosotros tenemos que tener cierta certidumbre para poder garantizar la salud pública como un bien mayor para todo el municipio de Cochabamba mediante la activación de este plan, con esta solicitud de
biológicos que estamos realizando, ya que se ha sido expreso con esto y lo voy a sostener, existe una escasez de vacuna ya que deberíamos tener para poder abastecer al municipio en este estatus epidemiológico que nos encontramos, que es de alerta sanitaria. Entendemos que la campaña se va a realizar el último trimestre, de acuerdo a lo que ha remitido por conducto regular como información al Servicio Departamental de Salud. Sin embargo, nosotros vamos a ser puntuales solicitando ya la confirmación oficial mediante una resolución ministerial. ¿Por qué? Porque la última campaña de vacunación, estimada Alejandra, fue en junio del año pasado. Ya estamos en septiembre, entonces evidentemente puede haber una probabilidad de que los anticuerpos protectivos contra esta mortal enfermedad en los perros de la población de canes, que es la más importante, ya esté en decremento. Entonces, no de todos, pero sí de una proporción importante. Doctor, en una primera instancia, ¿cuántas vacunas Cercado estaría necesitando para realizar los rastrillajes correspondientes y tener buenos resultados? Y por otro lado también, ¿no? Usted me corrige, pero ante la duda es mejor vacunar a nuestros animalitos o deben existir algunos aspectos que hay que contemplar antes de solicitar la vacuna. Bueno, es muy importante considerar que, primero, la cantidad de dosis solicitadas al Servicio Departamental de Salud mediante el plan que acabamos de remitir es de alrededor de 20.000 dosis. Entonces esas dosis tienen que ser gestionadas por el gobierno central, mediante el Servicio Departamental de Salud tienen que ser extendidas al municipio para que nosotros podamos tomar las acciones en coordinación evidentemente con el CEDES y los 9 centros de salud de riesgo epidemiológico que de acuerdo a estratificación los tenemos claramente identificados. En ese sentido también señalar que la vacuna no es una opción, es una obligación. Esto no puede ser una cuestión de que quiero ver mañana o pasado, no, eso tiene que ser de ahora. Y hay centros de salud que disponen de dosis, no es que no hay vacunas, sino que necesitamos vacuna para la condición sanitaria en la que nos encontramos. Pero más adelante, finalizando la entrevista, me gustaría hacer una acotación referente a este tema. Pero también señalar que los veterinarios privados, por ejemplo, mediante el Colegio Veterinarios Cochabamba, ha activado también una cooperación intergubernativa para poder gestionar escenarios en los cuales van a vacunar a un costo bastante más módico. Y esto es una inclusión del sector privado con las instituciones competentes, está muy bien. ¿Por qué? Porque ellos cuentan con una vacuna de igual calidad, de muy buena calidad, que es también de cultivo celular y que las personas no necesariamente siempre tienen que esperar a llevar a una posta sanitaria, sino que también, como existe, es más, personas que ya tienen un veterinario del servicio privado y háganlo, pero no se queden ahí, sea del servicio público o privado, sea gratuito con costo, tenemos que promover la vacunación antirrábica lo antes posible porque es una situación de alta vulnerabilidad. Qué importante lo que usted señala, ¿no? Más bien esto es parte de lo que es la tenencia responsable de nuestras mascotas. Al momento de adquirir una mascota, de adoptarla, pues tenemos muchos beneficios, pero también tenemos muchas obligaciones y una de ellas es proporcionarles la vacunación correspondiente. Doctor, para aquellas personas que tienen canes dentro de sus domicilios que no les han aplicado la vacunación correspondiente, ¿cuáles serían aquellos síntomas, de pronto aquellas alertas, banderitas rojas que nos da nuestro animalito como para poder intuir que está atravesando un cuadro de rabia? Y por otro lado también, en caso de haber sufrido la mordedura de un animal cuya procedencia es dudosa, de pronto en la calle, varias cosas similares suceden, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer nosotros como víctimas de la mordedura en caso de sospechar rabia? Alejandra, excelente pregunta. La primera respuesta. Tenemos que considerar que la rabia primero se presenta con signos poco específicos en la fase de los pródromos, ¿no? Es una fase que se caracteriza porque el animal está inapetente, se empieza a aislar, puede tener más o menos afectividad, empieza a tener cambios conductuales que la persona ya la percibe, pero si no hay vacuna, ahí es donde tenemos que alarmar, es decir, si no hay antecedente de inmunización antirrábica. Ahora, posterior a eso viene la fase furiosa, que es mucho más compleja, porque ya el animalito empieza a tener cuadros neurológicos severos, desde incoordinación, desde salivación, tialismo, puede existir también las denominadas fobias, aerofobia, hidrofobia, entre otras más. Puede haber problemas ya inherentes a lo que es la anisocornia, que es el movimiento poco poco ortodoxo, si vale el término, del globo ocular y de las pupilas.
puede haber también un cuadro complejo que es muy difícil de observar, pero se observa también que es la disfagia, ¿no? El animalito no puede tragar, no puede deglutir y lamentablemente hay una relajación de los músculos deglutores. La mandíbula caída también es un signo también importante. El cambio en el tono del ladrido es también relevante, es un ladrido más fino, más estridente. Entonces son varios signos neurológicos que están en esta fase. Ya la fase paralítica es una fase, como su nombre lo dice, de parálisis. Los animales ya empiezan a postrarse, no pueden ya ni comer, obviamente no van a poder comer, no van a poder beber agua y ya se encuentran en una etapa de claudicación. Está presente también la cialorrea, es decir, la salivación, pero también importante señalar que en algunos casos puede haber o la fase paralítica sola o la fase agresiva sola. Son síndromes que no tienen que ir complementarios uno con el otro, por eso hay la rabia muda. La rabia muda es un tipo de rabia, si vale el término, donde la rabia no te está diciendo aquí estoy, no hay signos neurológicos, encefálicos de agresividad, simplemente cursa con una parálisis y la muerte del animal. Entonces, todos estos escenarios tenemos que nosotros tomar muy en cuenta, y más aún cuando no tenemos la vacunación antirrábica realizada. Ahora, con la mordedura tiene que ser atendida con 3 componentes esenciales, y quiero ser muy enfático con la población. El primero de todos, lavado de la herida con agua y jabón profundo durante 15 minutos. Segundo, identificar al perro agresor. Tercero, perdón, doctor, que lo corte. Jabón. ¿Qué jabón? Hay gente que utiliza el jabón con el que nos bañamos, el jabón que es líquido, el jabón que es para lavar la ropa. ¿Cuál es el jabón aconsejable? El jabón tiene agentes antisépticos muy potentes. Entonces, cualquier jabón es útil. Del que tengan a la mano. Lamentablemente, como queremos mitigar la carga viral, es decir, que tengamos menos presencia de virus que pueda circular en nuestro músculo estriado y se pueda replicar a posterior, lo que tenemos que hacer es justamente eso, porque no vamos a esperar a buscar el mejor jabón, sino el que tengan a disposición, querida Alejandra, para poder hacer ese lavado. Pero es muy buena la pregunta, porque la gente tiene que ser resolutiva, y es con la parte suave de una esponja con la que tienen que frotar la herida. No lo van a hacer a mi criterio no es conveniente hacerlo con cepillo, porque producimos mayor lesión y probablemente el virus tenga mayor facilidad de poder circular por nuestro soma. Entonces es importante esto, ¿no? Ahora, el identificar al perro agresor, relevante también, porque en muchos casos pasa que no saben quién le agredió, no se ubican las características, hay cierta confusión, no lo cubran bien sus criterios y sus antecedentes que puedan tener en el momento presente las personas, así que eso es relevante, a más no dar. Tercer punto, también relevante e importante, es poder irse al centro de salud más cercano a su domicilio. Cada persona tiene que realizar esta acción que salva vidas. Entonces, en esta triada que acabo de mencionar con estos 3 componentes, estas son las acciones más representativas para luchar contra esta mortal enfermedad. Doctor, por otro lado, hay personas que ya han sufrido alguna mordedura previa de animales y ante la cuestionante sobre si pudieron o no haber sido transmitidos por el virus de la rabia, se aplicaron el esquema de vacunación en contra de la rabia. Una vez que la persona recibió este esquema de vacunación y vuelve a ser mordido, ¿es necesario que vuelva a recibir la aplicación de las dosis o ya es la inmunización de por vida la que estamos teniendo tras haber recibido el esquema de vacunación? Esta es una recomendación puntual de lo que es, o de lo que corresponde, mejor dicho, a los servicios de salud. Hablamos del primer nivel de salud, centros de salud de primer nivel. Todos los directores y el cuerpo médico son los quienes se encargan de generar esto, querida Alejandra, porque es un aspecto importante, pero que nosotros, en el marco de nuestras competencias, nos es difícil abordar, pero voy a contextualizar lo que me estás pidiendo. Cuando hablamos de una mordedura, hablamos de una vacunación previa, una vacuna preexposición. Conozco la literatura, es más, la he podido dialogar, retroalimentar con el servicio médico. Es importante considerar que tenemos que tener una cantidad de anticuerpos adecuada a nivel sanguíneo. 0,5 unidades internacionales por ml de sangre. Eso es lo que nos protege contra la enfermedad. Lo ideal sería que cada persona que tenga una vacuna preexposición se haga una titulación de anticuerpos para ver que tenga la cantidad de anticuerpos necesarios para poder combatir, si es que es mordido por un can,
ante cualquier tipo de vicisitud y ya tengamos certidumbre y una garantía importante para cuidar nuestra salud. Hay momentos durante la gestión que deben de ser los momentos exactos para aplicar la vacunación correspondiente masiva a todos los animales para evitar que el virus de la rabia se propague. Si nos puede explicar esta situación, por favor. Claro que sí, Alejandra. Voy a ser muy enfático y puntual, sin la finalidad de generar polémica, pero nosotros como Departamento de Zoonosis del Gobierno Municipal de Cochabamba tenemos todo el tecnicismo necesario y el equipo médico, veterinario y salubrista para conformar y diseñar planes de control y prevención de la enfermedad de la rabia. Bajo datos estadísticos que hemos retroalimentado a partir de lo que nos ha podido proveer como recursos el Servicio Departamental de Salud, la mayor cantidad de casos positivos de rabia, Alejandra, desde el 2017 al 2024, se han suscitado entre los meses de junio a septiembre. Por tanto, esta es la fecha idónea para poder realizar la campaña masiva de vacunación antirrábica, la grande, la que tiene que cubrir a toda la población de animales. Asimismo también, el año pasado hemos realizado y el 2023 también, vacunaciones a menores de un año, a cachorritos que van naciendo posterior al mes de corte inmunológico que es de junio, donde se realiza esta campaña masiva. Y esta campaña de menores de un año se la ha hecho en noviembre. ¿Por qué? Porque hay una estacionalidad reproductiva de nuestra población de canes, que a menudo es entre agosto, septiembre. Entonces los cachorritos que van naciendo tienen que ser inmunizados finalizando el mes de noviembre, pasado el mes de edad. Esto va a garantizar que menos población susceptible, mayor cobertura a toda la población de canes y también de felinos en el municipio y por consiguiente una mejor proyección epidemiológica con un menor riesgo para la población, ya que vamos a tener probablemente 0 casos de rabia si seguimos o aplicaríamos estas estrategias que están basadas en evidencia y en datos, no en conjeturas personales. Doctor, ¿se ha realizado la campaña en el mes de julio, esta gestión, la gestión 2025? No, porque eso es un... ¿Cuáles son los motivos? Los motivos, entiendo yo que es una cuestión ya administrativa por parte del Gobierno Central, del Programa Nacional de Zoonosis, y que evidentemente eso ya escapa a nuestro alcance. No olvidemos que, de acuerdo a ley y a normativa vigente, es el Programa Nacional de Zoonosis y el Ministerio de Salud quien debe adquirir las vacunas antirrábicas para hacer su dotación correspondiente a través de los sedes a cada centro de zoonosis o a cada red de salud. Entonces nosotros no podemos gestionar o podemos hacer la adquisición de biológicos antirrábicos porque estaríamos usurpando funciones. Entonces es un tema ya de competencia del Gobierno Central. Entendemos de que hay un testimonio que he escuchado el día de ayer por parte del Servicio Departamental de Salud que la campaña se va a hacer el mes de noviembre. Por nota se nos ha referido que se va a realizar el último trimestre. Sin embargo, también solicito a las autoridades competentes de estas instituciones gubernamentales que pueda confirmarse esto mediante una resolución ministerial con fecha y con las precisiones que necesitamos para que a través del Gobierno Municipal de Cochabamba y a través de nuestro alcalde Manfred Reyes Villa podamos generar los escenarios para poder respaldar que, Alejandra, insumos de vacunación, cartillas, cintillos, los estipendios, proceso de transporte para desplazar las brigadas, entre otros más que no voy a citar porque me voy a extender demasiado. Perfecto, entonces realmente lo que se esperaría es que el mes, lo más cercano posible, podríamos ya estar realizando esta vacunación masiva correspondiente, vacunación que tuvo que haber sido en julio. Ya vamos casi con unos julio, agosto, septiembre, 2 meses de retraso y podría extenderse un poco más si se va a llevar a cabo en noviembre recién, serían 5 meses. Es así, la vacunación fue en junio en realidad, entonces tenemos que tomar en cuenta estos parámetros, ¿no? No queremos nosotros generar polémica ni poner contra la pared a nadie. Creo que todos tenemos debilidades y queremos engranar, queremos fortalecer acciones, así lo hemos hecho de un tiempo a esta parte. Sin embargo, también tenemos que tener certidumbre y brindar esta información de forma oportuna a toda la población para poder, sobre todo, mitigar la circulación del virus de la rabia, que es una preocupación latente para toda la población. Bajo ese contexto, Alejandra, también comentarte que hemos remitido, como decía al inicio de la entrevista, un plan de mitigación para la circulación del virus de la rabia
en el municipio de Cochabamba. Este plan es para activarlo ya, para vacunar ahora, con 20.000 dosis, alrededor de 20.000 dosis en centros de salud de alto riesgo epidemiológico, considerando que existen casos positivos en municipios vecinos. Entonces, esto ya tiene que ser analizado por el CEDES, a su vez por el gobierno central, para que se nos pueda proveer de estos biológicos antirrábicos y podamos activar esta vacunación de forma inmediata, porque existe un riesgo aún, ya que se presume que eso se va a hacer en el mes de noviembre. No sabemos cuándo, probablemente tercera semana, entonces son 2 meses más que tendríamos como una, esperemos que no, una ventana inmunológica para que podamos tener más casos de la enfermedad, que es lo que no queremos. Perfecto, doctor. Le agradecemos muchísimo la información que nos ha brindado y yo creo que como recomendación a aquellas personas que tengan la posibilidad de aplicarle la vacuna de forma privada a sus canes, como parte de lo que es la tenencia responsable de sus mascotas, no esperemos a noviembre o a que se habiliten las campañas. Si tenemos la posibilidad, pues llevar a nuestras mascotas a que se apliquen la vacunación correspondiente. Será un gusto retomar el contacto en una próxima oportunidad, doctor. Un placer, Alejandro, un placer estar con TLC y también comentar referente a este punto, más allá del servicio privado, hay vacuna en los centros de salud, es una vacuna gratuita de cultivo celular de alta calidad, así que la gente, ya sea por el lado del sector privado o por el lado público, tienen que vacunar a sus mascotas. Esta es una obligación, no es una opción. De lo contrario, vamos a generar las sanciones administrativas que corresponden, que ascienden a 500 bolivianos como monto monetario. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por las recomendaciones.